Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger than before. It's not a question about trust, but will you stand with us? Can you feel it? Make it real. Oh, I think it might wash away tonight. Hola, muy buenas a todos, aquí les traigo esta historia que me ocurrió y me gustó la idea y quise compartirla con ustedes, titulada Issei y un corazón dividido. Espero les guste y sin más que decir comenzamos. Capítulo 1, promesa, maldición. Pero ¿qué pasó aquí?, decía un pelirrojo, mientras una casa enfrente de él estaba en llamas. No lo sabemos, señor, pero aquí fue donde sentimos esos dos grandes poderes, decía un demonio haciendo reverencia al pelirrojo. A sentir encontramos algo, decía otro de los sirvientes del pelirrojo. ¿A qué es?, preguntaba una peli plata con traje de sirvienta. Muy bueno, es un niño, Graifia-sama, decía el demonio dándoselo a Graifia. ¿A qué esta aura, Circe-sama?, decía la maid. Si lo siento, esta es una de las auras que sentimos, decía el pelirrojo mirando a un pequeño niño peligris de 1 año de nacido. Circe-sama, venga a ver esto, decía uno de los sirvientes del pelirrojo. ¿A que había otro niño? ¿Y dónde está?, decía Circe, al ver una fotografía de otro niño de la misma edad junto con el peligris. Que se lo llevaron, decía un demonio. Que se lo llevaron, decía Circe. Si así es, señor, la aura que se siente alrededor de esa cama es de un ángel caído, decía uno de los sirvientes del pelirrojo. Que un caído, pero porque solo se llevó a uno, decía Circe. Bueno, es porque la mujer lo tenía al otro niño cubierto con su cuerpo, decía el demonio. Ya veo, sin embargo, este poder que emana ese niño y esta mujer, ese poder que está impregnado en ella, decía el pelirrojo con duda. Bien, como sea, ustedes háganse cargo de que la policía no se den cuenta, ya que esto es un asunto sobrenatural, decía Circe. Bien, Graifia, vamos, decía el pelirrojo, mientras desaparecían en un círculo mágico días después de lo sucedido en el mundo humano. Y bien, Circe, ¿qué pasa?, decía una peli plata. Si Graifia, este niño tiene la sangre y el poder de él, decía el pelirrojo, que entonces, si es probable que el otro niño que se llevaron tenga el mismo poder y sangre que él, decía el pelirrojo. Nada, Graifia, solo cuidaremos de él. Después de todo, él ya murió y su madre también, decía el pelirrojo mientras se acercaba a Graifia. Y por cierto, Graifia, ¿qué nombre le pondremos? No sabemos cómo se llama, decía Circe. No te equivocas, su nombre es Issei, es lo que dice en el collar que tiene, decía Graifia mientras jugaba con el niño. Ah, sí, es verdad, ese debe ser su nombre, decía el pelirrojo. Bien, vamos, tengo que avisarle a mis padres de esto, decía Circe. 5 años después, eso dolió, decía un pequeño niño. Vamos, Issei, no te quejes, pero antes, dime por qué cambiaste tu cabello a castaño. Bueno, es que el gris no me queda y no me gusta cómo se me ve, solo le queda a mi madre, Graifia, decía Issei. Oh, ya veo, bien, descansemos por ahora, decía un pelirrojo. Así, claro, tosan, decía el ahora castaño minutos después. A Circe, Issei, ¿cómo les fue?, decía una castaña. Es malo, casi me mata, decía Issei. Circe-sama, ¿me puede explicar a qué se refiere Issei mientras emanaba una aura asesina intimidando al pelirrojo? No es lo que piensas, Graifia, decía Circe.
Bien, yo me iré a bañar, nos vemos luego, decía Issei subiendo a su habitación. Vaya, ese niño siempre sonriendo, decía Lord Gremory, y por cierto hijo ya puede usar ese poder, decía Menelana. Sí, me sorprendió al saber que era el portador del dragón emperador rojo, decía Circe sonriendo, mientras con Issei, bien, ahora iré a, pero Issei no pudo terminar de hablar al ver a una pelirroja y una pelinegra un año mayor que él hablándole. Ariria Sansona-san, decía el castaño corriendo hacia ellas. Y bien, ¿qué pasa?, decía Issei. Nada, solo que si quieres jugar con nosotras, decía Ariria Sisona. Bueno, está bien, pero que no sean sus tontos juegos, porque ya tengo 6 años y eso es tonto, decía Issei, haciendo sentir mal a la pelirroja y pelinegra. Vamos, no se moleste, será broma, decía Issei abrazando a ambas. Issei, por eso te quiero y serás mi esposo cuando seamos grandes, decía una pelirroja. Mi esposo, decía Sona, mientras ambas empezaban a pelear. Aquí vamos de nuevo, apenas somos niños y dicen eso, decía Issei mirando a Arias y Sona. Pero Issei y yo, decían Sona y Arias. No basta, hagamos algo, les prometo que si llego a enamorarme de ustedes me casaré con las dos, es una promesa, decía Issei. Está bien, pero yo seré la primera, decía Arias sacándole la lengua a Sona. Vaya, en verdad se pelean mucho por Issei-chan, decía Serafal. Si tienes razón, decía Circe. Bien, primero me bañaré y después jugaré, decía el castaño entrando a su cuarto minutos después. Oye mocoso, te recomiendo que no te confíes de esas mujeres, recuerda lo que te dije, decía Drake. Así lo entiendo, Drake-sama, decía el castaño. Sama mocoso, te he dicho que no me hables tan respetuosamente, decía Drake. Está bien, mejor me voy a bañar, decía el castaño mientras entraba al baño. 11 años después, en el infierno territorio Gremory. Oye Issei, ¿estás ahí?, decía un pelirrojo tocando una pequeña mansión. Eres tú, Circe. ¿Qué pasa?, decía el castaño. Bueno, puedes venir a mi castillo después, me gustaría hablar, decía el pelirrojo. Está bien, contestó un castaño con una mirada fría, mientras miraba a Graifia y cerraba la puerta. Nos odian, ¿verdad?, decía Graifia triste. No lo sé, Graifia, contestó el pelirrojo, recordando lo que pasó hace años, recuerdo decirse. 6 años atrás, mansión Gremory. ¿Que te gusta un chico, Sona?, decía una Arias de 11 años sorprendida por las palabras de su amiga. Si así es, decía Sona sonrojada. ¿Y tú qué pasa con Issei?, decía Sona. Bueno, la verdad ahora solo lo veo como un hermano, además mi madre y mi padre me comprometieron con Geyser, y bueno, creía que era un idiota, pero no lo es, en realidad es muy caballeroso y me gusta, y bueno, Issei es el hijo adoptivo de mi hermano, decía Arias. Tonta, calla, si Issei te escucha causarás problemas, pero Sona no pudo terminar de hablar al escuchar un sonido fuera del cuarto. ¿Qué es eso?, decía Arias mientras abría la puerta mirando a un castaño en el piso. Issei, decía Arias mirando a Issei llorar. ¿O no acaso escuchó?, decía Sona en su mente. Issei, ¿estás bien?, decía Arias, tocando su hombro, pero el castaño la empujaría a un lado. Issei, ¿qué te pasa?, decía Arias. Cállate, no te me acerques, decía Issei molesto mientras se paraba. Bien, Graifia, ahora vamos a, petó el pelirrojo. No terminó de decir sus palabras al ver cómo abren la puerta del despacho de mala manera. Issei, ¿qué te pasa?, ¿por qué? Cállate, no me hables, decía Issei. Issei, cuida cómo le hablas a tu padre, decía Graifia. Padre, madre, si no me hagan reír, hasta cuando me iban a decir que era adoptado, que ustedes no eran mis verdaderos padres, díganme, gritaba Issei mientras Graifia trataba de calmarlo. Issei, por favor escucha, decía Graifia. No quiero escuchar nada, que eran lo que buscaban con hacerme creer que era su hijo de sangre, díganme, yo creí que lo era, tú me dijiste que por eso saqué este color de cabello que tanto odio, decía Issei mirando a Graifia mientras lloraba y salía del despacho de Circe. Issei, por favor espera, decía Graifia llorando.
diciendo, ma maldición, pero como se enteró, decía Circe mientras Sona Benelana y Lord Gremory solo escuchaban con una mirada triste. Fin del recuerdo. Bien, Grayfia, regresemos, esperaremos a Issei, ahí decía Circe triste mientras con Issei. Promesas es una mierda, decía el Issei mientras estaba acostado en un sofá. Sí lo sé, compañero, pero te lo dije hace 11 años, no confíes en ellas. Sí lo sé, Drake, y tampoco debía hacerlo con ellos, decía Issei rompiendo una fotografía de él junto con Circe y Grayfia. Tiempo después, castillo de Circe. A Issei Nichan llegaste, decía un pequeño pelirrojo. A Milikas, ¿cómo has estado?, decía Issei saludando al pelirrojo. Bien, después te veo, tengo que hacer algo, decía Issei. Minutos después, despacho de Circe. Y bien, ¿qué es lo que quieres, Circe-sama?, decía el castaño mientras miraba con desprecio a Grayfia y a Circe. Ah, bueno, como eres mi caballero, tengo un trabajo por un año en el mundo humano, decía Circe. ¿Qué trabajo?, preguntaba Issei. Si verás, quiero que ayudes a Arias a proteger Kioto, decía Circe. Ah, joder, sabía que querías esto, decía Issei molesto. Issei, sé que estás molesto por lo que Arias y Sona hicieron, decía Circe. Molesto, no solo estoy molesto con ellos, también con ustedes, pero no solo es molestia, es odio, decía el castaño saliendo del despacho haciendo llorar a Grayfia mientras Circe trataba de calmarla. Tiempo después, mundo humano. Ah, vaya, hace mucho que no estamos aquí, ¿verdad, Drake?, decía Issei. Si tienes razón, contestó el dragón. Bien, ahora a buscar un departamento donde quedarnos esta noche, después vendrá ese tonto de Circe, decía Issei. Sí, pero compañero, vamos, aunque te mintieron, son tus padres, ellos te cuidaron desde pequeño, decía Drake. Cállate, Drake, y eso no me importa, para mí no son nada, decía Issei molesto mientras caminaba al mismo tiempo en otra parte. Ah, vamos a Sasel porque tengo que ir a esa academia, decía Bali. Vamos, que sé que estás saliendo con la heredera del clan Citri, decía Sasel. Ah, pero como lo sabes, decía Bali. Vamos, yo cuide de ti junto con Penemue, te conocemos mejor que nadie, decía Sasel. Ah, bueno, tienes razón, pero Sasel, es verdad que tengo un hermano, decía Bali. Sí, así es, y creo que sí, muy interesante, decía Sasel viendo al albino. Entiendo, Sasel, con que un hermano, decía Bali pensativo mientras miraba la luna. Bueno, amigos, hasta aquí dejo esta parte, espero les guste, ya que se me ocurrió hace unas horas o mañana subiré la vida de un ghoul, ya que tuve unos problemas y se me borró el